Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la página del Pastor Omega. Bueno, estaba conversando con unos hermanos y nada, pues salió el tema de una frase que la hemos estado viendo en algunos pastores, incluso ya en estos tiempos, eh, que también fue dicha por un joven líder de una iglesia, hijo de un pastor hace años acá en mi ciudad, y que es: la Biblia no fue creada para entenderla, sino para obedecerla. O sea, la Biblia no fue creada para entenderla, fue creada para obedecerla. Y muchos me estaban preguntando, oye, ¿es bíblico esto? Porque lo ha dicho tal pastor. O sea, no solamente esta afirmación que a veces está en boca de pastores jóvenes como el que les menciono, eh, es soltada, sino también en pastores con mucha trayectoria, aunque dentro del movimiento carismático de la prosperidad y otros neopentecostales. Bueno, lo que quiero decirles, hermanos, que me preguntaron si esta frase es bíblica, es no, no es bíblica, hermanos. Es más, es todo lo contrario. Ustedes saben que hay cosas que no son bíblicas, pero hay unas cosas que peor todavía, son antibíblicas. Hoy vamos a ver qué dice las Escrituras, qué nos dice Dios, qué dice la voz de Dios mismo acerca de este tema. La Biblia no fue creada para entenderla, fue creada para obedecerla. Y esta frase es muy común entre, como les dije, muchos hermanos de estas tendencias, carismático, neopentecostal, prosperidad. Pero esta frase surge, parte, nace, comienza con algo que es muy peligroso dentro del cristianismo y que lamentablemente se está haciendo viral. Y es divorciar la fe cristiana del intelectualismo teológico. Le tienen miedo incluso a esta palabra, intelectualismo teológico. Algunos dicen, es que la letra mata, sacando de contexto la Biblia, haciéndole decir a Dios algo que no dijo, y justamente divorciando la fe cristiana del intelectualismo, dicen la letra mata. Cuando todos sabemos que este versículo de la letra mata, en realidad está hablando de que si tú tratas de salvarte por las obras de la ley, morirás. No hay forma de que te salves cumpliendo ninguna regla, ninguna ley. Pero sin embargo, por el Espíritu vivirás. Si te arrepientes, crees en el Evangelio, naces de nuevo. Entonces, esto surge de esta realidad del divorcio entre la fe cristiana y el estudio profundo de las Escrituras. Porque muchos pueden repartir versículos, hasta hacer clases, discipulados, todo, pero lamentablemente no hay un estudio profundo de la Biblia en su contexto. Pero lamentablemente entonces estos predicadores hablan antropocéntricamente, o sea, hablan centrados en el hombre, tratan de agradar al impío, tratan de acomodar el evangelio al antojo de las personas que no conocen a Dios. Y al final no viene a ser solamente no bíblico, sino contrario totalmente a lo que Dios dice, a lo que la voz de Dios infalible, inerrante y suficiente, la Biblia dice. Entonces, esta frase encuentra, la verdad, una oposición tremenda en la Biblia. Y vamos a leer lo que dice la misma Biblia para ver si es bíblica o no, o incluso es antibíblica. El Salmo 119, acá tengo la cita, verso 34, dice: dame entendimiento para que guarde tu ley y cumpla de todo corazón. Dame entendimiento, dice el salmista. No, diría este predicador jovencito hace años o los predicadores de la prosperidad que estoy viendo. La Biblia no es para entenderla, es para obedecerla. No, hermanito. Dame entendimiento, dice Dios, que tú así debes clamar. Dame entendimiento. Dios quiere darte entendimiento. Así como lo estás entendiendo, como lo lees ahí en tu Biblia, el Salmo 119:34, ¿entiendes? El salmista le está pidiendo a Dios que le dé entendimiento para poder atesorar su ley y guardarla en su corazón. Es decir, bueno, Salmos está escrito en un lenguaje poético, el salmista le ruega a Dios que le dé entendimiento para que él pueda ser realmente consecuente con los mandatos, con las órdenes de Dios, y él pueda ser feliz, pueda gozar obedeciendo esa ley. Muy bien, entonces Dios quiere darte entendimiento. Dios no desecha tu entendimiento. No es bíblico ni correcto en ninguna manera decir que Dios dice que no quiere que entiendas algo, sino que simplemente obedezcas. En la Biblia lo que sí encontramos es que Dios nos da ese maravilloso regalo, ese don del intelecto, del entendimiento. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, verso 37. Dice, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otra ocasión, el Señor mismo habla a sus discípulos y habló sobre que ellos entenderían. Vamos a Lucas 24, 4, 5. En su contexto dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El entendimiento, hermano. No, la Biblia no es
para entenderla, es para obedecerla. No, ¿ves? Está totalmente equivocada esa frase. Es mejor que si tú has creído esto, reconsideres que la Biblia te está contradiciendo. Es decir, Dios te está diciendo, tú estás que hablas algo en contra de lo que yo digo. No, hermanito, ¿entiendes? No. No debes considerar que esta idea de que Dios no quiere que tú entiendas la Biblia y solo lo obedezcas sea cierta, porque no es así. No es cierto. Pablo, el apóstol, inspirado por Dios, o sea, Dios hablando una vez más, le marca estrictamente a Timoteo sobre entender la Biblia, sobre entender las escrituras. Pablo sabía que Timoteo, como todo pastor joven, tendría que pasar procesos de formación y que a veces podría parecer un poco difícil trazar la Biblia, pero era necesario escudriñar a fondo las escrituras y lo anima, lo motiva, diciéndole que Dios mismo le ayudaría a entenderlas. ¿Qué dice? Vamos a leerlo acá. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 7 dice, considera bien lo que quiero decir. Ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo. Entendimiento. Dios le está diciendo a los pastores como Timoteo, que son jóvenes, que confíes y te animes de que Él te va a dar entendimiento. Él quiere que tú seas profundo en tu estudio de la Biblia y no solamente seas un supersticioso espiritualoide. ¿Entiendes? Entendimiento te va a dar. El rey sabio, por ejemplo, el autor de Proverbios, Salomón, también sabía sobre la necesidad de entender las escrituras. Entonces los salmos y los proverbios están llenos de exhortaciones a entender para vivir rectamente. Si tú quieres obedecer, tienes que entender. Totalmente contrario a la frase, ¿ves? La frase dice que la Biblia no es para entenderla, solo para obedecerla. La Biblia te dice que tienes que entender para que puedas obedecer. Entonces debemos dejar en claro eso. Los hombres de los tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, amaban la ley de Dios, amaban la palabra y deseaban entenderla para obedecerla. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 5. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. En general, tú puedes leer todos los salmos y proverbios y otras citas de la Biblia y vas a ver siempre la necesidad de entender las escrituras, ya sea explícita o implícita. Léete todo el Salmo 119, que es el más largo, especialmente del 57 al 64. Haz ese ejercicio en este momento y vas a ver. Entonces, en conclusión, la frase antes mencionada es antibíblica, no es ni siquiera no bíblica, no es ni siquiera una postura, no es una posición, es falsa. Es una predicación falsa, es una predicación basada en el divorcio de la fe cristiana con un entendimiento profundo de la Biblia. O sea, la Biblia dice A y estos predicadores dicen B. ¿Ves? Una vez más, estos predicadores están orientando a sus seguidores entonces a no entender la Biblia, o sea, a leerla como si fueran el horóscopo, las centurias de Nostradamus. Eso significa realmente no leerla. Es como si la tuvieras por las puras. Es como tenerla relegada. Es agarrar esta Biblia y echarla para atrás. Es como tenerla solamente como un buen libro de principios, ¿no? O como lo que Dios dijo en el pasado, como me escuché a otro pastor, y ahora tenemos palabra rema, una total tontería. Nos estamos olvidando que las escrituras, la Biblia, es nuestra única regla de fe y práctica de vida. Es inerrante, suficiente e infalible y única autoridad para la iglesia. Es la única base para nuestras confesiones de fe en todas las iglesias. Si es que tienes confesión de fe en tu iglesia. Hermanos, aquellos que no hacen esto con mala intención, reconsideren. Pero si tú con mala intención, a propósito, estás diluyendo la Biblia, no estás predicando la Biblia, estás utilizando frases como esta para ganarte al mundano sin que se arrepienta de su pecado y crea en el Evangelio, estás secuestrando a los verdaderos creyentes en tu iglesia y los estás sepultando. Y Dios va a pedir cuentas de lo que estás haciendo. Entonces, esta frase, la Biblia no fue creada para entenderla, fue creada para obedecerla, es completamente antibíblica y contraria a los designios de Dios y a su voluntad en su Biblia, en su palabra. ¿Bien? Bueno, usemos la mente de Dios. Como dice el entrenador de la selección, piensa, utiliza la mente de Dios. La Biblia tiene un contexto histórico, gramatical, normal, llano y teológico. Estúdiala en su contexto y verás las maravillas que Dios te va a mostrar en su palabra conforme al contexto de su palabra. Gloria a Dios por eso. Entonces, una vez que queda claro esto, que Dios nos ayude. Bueno, si te gustó el video, dale like a la campanita y compártelo con tus amigos. Yo soy el Pastor Mega y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.